Trastornos de la personalidad en el DSM. Objetivo. Nuestro objetivo es hacer una comparación sobre la forma de evaluación de los trastornos de personalidad durante la evolución de los DSMs. En 1940, en los Estados Unidos, se llevó a cabo una recolección de datos estadísticos en relación a trastornos mentales. Esto fue un trabajo conjunto realizado por APA y la Academia de Medicina. La definición de trastornos de personalidad para el DSM-1 se basó en varios conceptos, entre estos la histeria, el trastorno límite, la psicosis, entre otros. La evaluación de trastornos para el DSM-1 se basó en el modelo original de neurosis de Freud, por lo cual el pensamiento de Freud influenció bastante la clasificación del DSM-1 como en el 2. ¿Por qué cambió el DSM-1? Se mostró que principalmente fue por el problema de la baja información de los datos recopilados, por lo cual posteriores versiones del DSM tomó más en cuenta los datos de personalidad y de sus trastornos. Objetivo del DSM-2. Se intentó unir el IDS-8 con el DSM, pero como existió bastantes conflictos y discusiones sobre la terminología, especialmente en esquizofrenia, este proyecto se abandonó. Posteriormente, el DSM-2 incluyó 39 categorías más que el IDS-8. Definición de trastornos de la personalidad en el DSM-2. Esta definición no estaba del todo clara, ya que se relacionaba con esquizofrenia y otras patologías. Más adelante, en el DSM-3, se dará la definición de trastornos de la personalidad, además de que afirma que los estilos de aprendizaje son algo estable y que se dan en el tiempo de la adolescencia y en la adultez temprana. Esto se explicará más adelante. Evaluación de trastornos. El DSM-2 refleja un mayor interés en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos. Este presenta bastantes controversias en relación con los trastornos de personalidad, en el cual exigen que el DSM-2 incorpore criterios más confiables y clínicamente significativos. ¿Por qué el cambio en el DSM-2? Se realizó una evaluación comparativa entre la confiabilidad de los diagnósticos del DSM-3 versus el DSM-2, en el cual se mostró que la confiabilidad del DSM-2 era más baja que la del DSM-3, por lo cual existió este cambio. Objetivos del DSM-3. Se ha visto un notable cambio en el concepto de trastornos del límite de la personalidad, el cual es más amplio y atractivo para los médicos y teóricos. Este concepto ha sido utilizado de maneras diversas. Definición de trastornos de la personalidad en el DSM-3. No existe concepto que abarque todos los tipos de trastornos de la personalidad, por lo cual no existe una documentación longitudinal que abarque este. Evaluación de trastornos en el DSM-3. Los trastornos de personalidad no fueron totalmente evaluados hasta años siguientes, ya que la comunidad científica no consideraba esto necesario. ¿Por qué el cambio en el DSM-3? Se incorporaron criterios de inclusión y exclusión para cada categoría, tomando en cuenta la edad, la duración y la prognosis. Esto mejoró la fiabilidad y la validez del diagnóstico, tomando en cuenta la ampliación de ejes en 1 y 2. Además, el DSM-3 continuó siendo más teórico. Objetivos del DSM-4. El DSM-4 tenía la intención de proporcionar una base más empírica y más sólida, abreviando los criterios de diagnóstico con una mayor claridad del lenguaje. Definición de trastorno de la personalidad según el DSM-4. Este es un patrón permanente e inflexible de la experiencia interna del comportamiento de la persona. Está asociado a su cultura y al desarrollo de su adolescencia y su edad adulta temprana. Evaluación de trastornos de la personalidad según el DSM-4.
Los rasgos de personalidad son patrones que perciben la relación del sujeto con el medio. Las características principales serán la experiencia interna y la relación cognitiva afectiva del sujeto. Para la evaluación de este se tiene en cuenta la cultura, el sexo y la edad. ¿Qué cambió en el DSM-4? Hacen varios cambios en los conceptos de trastornos mentales, en el cual desaparecen e incorporan nuevos conceptos como ser trastornos de alimentación, delirio y demencia, entre otros. También fueron remodelados los trastornos sexuales infantiles. ¿Por qué cambió el DSM-4? Hacen una revisión en los objetivos de este, en el cual hacen un cambio en la brevedad de criterios, la claridad del lenguaje, la declaración explícita de constructos, la recolección de datos empíricos y la coordinación con el ICD-10. Objetivos del DSM-4-TR. Se mantienen los objetivos del DSM-4, el cual tenía la intención de proporcionar una base empírica más sólida para los criterios de diagnóstico, además con una mayor claridad del lenguaje. Definición de trastornos de la personalidad según el DSM-4-TR. Se mantiene el concepto de trastorno de la personalidad que el DSM-4, en el cual decía que es un patrón permanente e inflexible, además de que este proporciona información de las experiencias y la cultura del sujeto. Evaluación de trastorno de la personalidad según el DSM-4-TR. Al igual que el DSM-4, es un patrón permanente de experiencia interna del sujeto, en el cual se toma en cuenta las áreas cognitiva-afectiva del sujeto. Se toma en cuenta para la evaluación de este la edad y el sexo. ¿Qué cambió en el DSM-4-TR? Existieron bastantes cambios, entre ellos se añadió algunas precisiones en los trastornos infantiles como el trastorno de déficit de atención, el trastorno de hiperactividad, entre otros, además de que se da el inicio del concepto de autismo y otras alteraciones genéticas. ¿Por qué cambió el DSM-4-TR? Se vio la necesidad de añadir nuevos datos sobre las causas físicas de los trastornos de personalidad de las recientes investigaciones sobre este. Objetivo del DSM-5. El objetivo primordial siempre ha sido la creación de manual que ayude a proporcionar el mejor nivel de atención para los pacientes. Desde entonces existieron nuevas investigaciones y conocimientos sobre los trastornos mentales. El DSM ha sido examinado y revisado desde que se publicó por primera vez en 1952. Definición de trastornos de la personalidad según el DSM-5. Es un patrón permanente e inflexible de la experiencia interna del sujeto, además de que tiene su inicio en la adolescencia y en la adultez temprana. Evaluación de trastornos de la personalidad según el DSM-5. Para la evaluación de este es necesario tomar en cuenta el patrón de comportamientos y experimentación interna del sujeto, como ser los pensamientos, sentimientos e impresiones, además de tomar en cuenta la cognición y las relaciones interpersonales. ¿Qué cambió en el DSM-5? Cambió la organización de 3 sectores. La primera está dirigida a proporcionar el uso clínico y forense del manual. La sección 2 incluye los criterios y códigos de diagnóstico. Y la sección 3 recoge medidas dimensionales para la evaluación de los síntomas de los trastornos. También se modificó la categoría utilizada en el DSM-5, ya que son los mismos que el DSM-4-TR, donde señala 3 grupos donde se agrupan 10 trastornos. Grupo A, trastorno paranoide, entre otros. Grupo B, trastornos antisociales. Y Grupo C, personas que tienen problemas en su conducta de ansiedad. Conclusión. Fueron evidentes los cambios de trastorno de la personalidad que se dieron en diferentes años. Estos fueron representados de la mejor manera en los DSMs y la evolución de estos, además de que sirve de gran soporte para el crecimiento de nuestra ciencia. Gracias por su atención. Somos el grupo de cuarto semestre de la carrera de Psicología Unifrance.